Muy bien, amados, mientras los hermanos diáconos pasan, si usted ya ofrendó, abra su Biblia para avanzar en el tiempo y vaya conmigo lo que es al libro de Job. Al libro de Job, capítulo 1. Pone un separador ahí, esperamos que los diáconos terminen de recoger la ofrenda de adoración para nuestro Dios, para que el evangelio siga avanzando. Y si usted ya ofrendó y ya encontró el pasaje bíblico, vaya poniéndose de pie para poder dar lectura a la palabra, luego orar, para que Dios nos instruya a través de lo que su palabra ya fue revelada. Muy bien, quiero que leamos Job capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. ¿Lo tenemos todo, iglesias? Ayúdeme a leer, por favor, la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5, ayúdeme a leerlo. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Señor amado Dios Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, por el cual hemos sido redimidos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que nos alientes en esta mañana, nos animes, nos bendigas con tu preciosa palabra, y que esta palabra, Señor, pueda ser sembrada en cada corazón, desde el más pequeño hasta el adulto mayor, y que todos, Señor, tomemos la parte que tú estás enviando para nuestros corazones, para nuestros hogares, para nuestras familias. Oro, mi Señor, para que tu palabra, como dice Isaías, cumple el propósito por la cual la has enviado y que nunca regrese vacía. Señor, quita todo sueño, quita todo estorbo, toda ansiedad o todo dolor o cualquier cosa, Señor, que nos aparte de poder estar atentos a lo que tú nos quieres hablar conforme tu Espíritu Santo. Esta oración la creemos, la oramos, la declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome asiento, amados hermanos. La familia bíblica. De hecho, estamos en tiempos tan difíciles donde la familia está siendo destruida, borbandeada por la sociedad. Nuestro mundo está decadente y está perdiéndose cada vez más en ideas e ideologías. La ideología de género, que es una ideología mundial satánica, está tratando de perturbar el diseño de Dios. Está tratando de hacer que los hombres o los jóvenes, ahora varones, se hagan homosexuales y las chicas se hagan lesbianas, para que la familia deje de cumplir el papel por el cual Dios creó al hombre y la mujer. Se está tratando de infectar con este virus satánico, psicológico, filosófico, la mente de la juventud, diciéndoles: no se casen, no hagan eso, esa es imposición, eso es machismo. Cuando realmente en la Biblia, en Génesis capítulo 1, entendemos que Dios ha tratado con su creación, y en este caso con el hombre y la mujer, que son un diseño divino. Y Dios en la Biblia siempre ha tratado con las familias. Todo hombre que Dios ha utilizado en la Biblia, ya sea que ha hecho las cosas bien o no para Dios, siempre ha estado por medio una familia. Así que la familia en la Biblia es importante, pero es importante tomar de la Biblia esos modelos que honran y glorifican a Dios. Porque en el caso de Adán y Eva son una familia, enseñaron los principios bíblicos. Pero, amados, también cometieron un gran error, y eso les costó que en la primer familia bíblica se cometiera el primer asesinato. Parte fue responsabilidad de los padres, pero la otra parte fue en la responsabilidad personal del individuo. También tenemos una familia modelo, como el caso de Noé.
8 fueron salvos porque creían, tenían a un padre llamado Noé que les enseñó el poder de la palabra revelada de Dios, y esos 8 fueron salvos en un diluvio universal. Pero sucede que después de esa salvación tan grande y un pacto maravilloso entre Dios con Noé para toda la humanidad, que es el arco iris, que Dios no iba a destruir con agua, Job cometió otro error, se emborrachó. Y así muchas familias que han sido utilizadas por Dios, siempre dentro de la familia habrá alguien que ha de fallarle a Dios, y eso genera que las generaciones posteriores deshonren a Dios. Ahora, amados, en la Biblia podemos continuar de diferentes grandes hombres de Dios que honraron a Dios haciendo una labor de fe y de justicia, pero de repente fallaron en lo más importante, la familia. Uno de ellos, Abraham, un hombre de fe. La justicia de Dios se derramó, pero este hombre, Abraham, fue mentiroso siempre. Tuvo más mujeres y obedeció palabras que no eran de Dios, y eso hizo que hasta el día de hoy hay una gran división entre Israel y palestinos islámicos, porque no obedeció plenamente la palabra de Dios, y eso trajo consecuencias horribles a la familia a través de generaciones. El caso de David, en la Biblia usted no va a encontrar a un personaje en la cual se den tantos elogios por lo maravilloso que fue honrando a Dios como David, el mejor rey de Israel. Ese hombre conquistó reinos. Dios mismo lo titula conforme mi corazón. Conquistó naciones, lideró un reino maravilloso. No ha habido un reino mejor con el liderazgo de David. Conquistó gente. De una u otra manera gobernó muy bien, pero falló en lo más importante, su familia. Su familia fue destruida por las decisiones de él. Fue un buen hombre delante de Dios, sí, pero fue un mal padre y un pésimo esposo, y destruyó la familia. Y sus generaciones pagaron las consecuencias hasta el día de hoy. Amados, dentro de la Biblia encontraremos tantos casos, y ahora quiero ocupar un hombre, un hogar, una familia en la cual podemos aprender principios para los que ahora aquí somos padres, y para los que un día, jóvenes que son hijos, serán en algún momento padres. Y en la palabra que hemos leído encontramos a un gran ejemplo, a un digno hombre de Dios, del cual podemos tomar principios que verdaderamente honren a Dios, trayendo a la familia esa dignidad y la honra que como cristianos debemos de tener para testificar que Cristo es Dios. Hemos titulado este sermón: Padres espirituales generan una familia cristiana. ¿Lo puede decir conmigo? Regresemos. Padres espirituales generan una familia cristiana. Amén. No se puede tener una familia cristiana sin padres que quieran honrar a Dios. Amados, teniendo en cuenta este principio y esta introducción, debemos de entender y copiar e emular a hombres verdaderamente que honraron a Dios hasta el último de sus días. Y uno de ellos, bíblicamente, desde el punto de vista, es Job. Aprendiendo del sacerdocio espiritual de Job para nuestros tiempos, los cuales son duros. Vaya conmigo a la Biblia, y lo primero que aprendemos de esta cita bíblica es que Job era un hombre de carácter espiritual y ministro sacerdotal en su hogar. Y ahí vemos 4 características maravillosas de este hombre, que ahora los padres que estamos acá o madres que estamos acá debemos de tratar de esforzarnos por imitar lo que Job ya era. Vea conmigo versículo 1, por favor, lo puede leer conmigo. Dice la palabra de Dios: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre, ¿cómo era, iglesia? Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántas características tenía este hombre? 4 características: recto, perfecto, temeroso de Dios, y ¿qué más? Y apartado del mal. Amados, estas 4 características que vemos en Job nos hacen entender que este hombre era de alto ejemplo moral. Eso es la idea de perfecto. Era recto, significa que era un hombre intachable, irreprensible, o sea, no tenía nada que la gente pudiera acusarle. Y eso significa que si la Biblia lo está diciendo, Job era un buen padre, no un buen padre, un excelente padre, y no solamente eso, era un excelente esposo,
para ser intachable es porque él mostraba lo que es el carácter de Dios, cuidando a su esposa, cuidando a sus hijos y siendo un modelo ejemplar para cualquier otro matrimonio o hogar que en su tiempo existía. Aquí tenemos dos características más las dos que faltan. ¿Qué más era? Temeroso de Dios, y eso da la idea de obediente y reverente a todo lo que de Dios se refería. Y la cuarta, era apartado del mal, dando la idea, según la palabra, era un hombre íntegro en toda su manera de vivir, porque no quería deshonrar al Dios que él adoraba. Amados, esto me hace a mí entender que usted y yo debemos de ver este hombre como sacerdote de Dios, ejemplar, recto, perfecto, temeroso, que entendió su papel en la tierra. Y era, escúchame bien, ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen jefe, ser un buen hombre de Dios que reflejaba el carácter de Dios a los demás. Y eso es el llamado de todo hijo de Dios cristiano hoy en día. Ser el mejor ejemplo. Jesucristo lo resumió allá en San Juan: vosotros sois la luz de este mundo. Y lo que Cristo estaba diciendo es: yo soy la luz y ahora ustedes tienen que ser esa luz, porque Job es un tipo, un reflejo, una idea de lo que Cristo nos vino a mostrar. Es un ejemplo para poder ver cómo es parte del carácter de Dios. Job mismo lo está mostrando. Es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amados padres, permítanme referirme a ustedes. Tenemos hoy los papás una gran responsabilidad. Y es ser, escúcheme, no los que le hablemos a nuestros hijos imponiéndole verdades, sino predicando a nuestros hijos con nuestra vida que queremos ser perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, para que nuestro ejemplo impacte el corazón de ellos. Ya no está la época en la cual imponíamos verdades. Ahora es la época donde se convence a la gente con el ejemplo de lo que debo de ser para gloria de Dios. Y este hombre Job es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esto que Job era en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar como mandamientos para la iglesia, que es todo hijo de Dios. En Mateo 5:48, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? Dice la Biblia: ¿quién lo pidió? Jesucristo. ¿A quién se lo pidió? A los que lo iban a seguir. Y ahora, ¿quiénes somos sus seguidores? La iglesia. Lo que Job está mostrando que tenía como cualidad, también en el Nuevo Testamento para la iglesia se nos está pidiendo: ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cuál es nuestro estándar a compararnos? Con Cristo. Pero también mire el segundo punto, recto. Dice 1 Timoteo 3:2, ¿lo puede leer conmigo? Pero es necesario que el hombre de Dios, obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio y da las condiciones. La palabra irreprensible da la idea de un hombre recto, que no tiene nada que le juzguen o critiquen. La cualidad de Job, Antiguo Testamento, en la ley, podemos verla ahora en la gracia, que también es un mandato de Dios para cualquier hijo, pero sobre todo para los que somos padres, para impactar a la vida de nuestros hijos, no con palabras, sino con el testimonio. Amados, sus hijos ya no quieren que usted les imponga algo, ellos quieren ver esas verdades en nuestra vida. Pero dice también 1 de Pedro 2:17, lo puede leer conmigo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Mandato del apóstol Pedro. Y dice la Biblia que Job era temeroso de Dios, y en el Nuevo Testamento también se nos está mandando a temer a Dios. Y la última característica que Job tenía, Antiguo Testamento, y que lo comprueba el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 3:11: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Cómo era Job? Apartado del mal. ¿Qué nos manda Dios en el Nuevo Testamento? Apártense del mal. Ahora estoy hablando de las características de este hombre. Y me dirá usted: ¿y qué tiene que ver con la familia? Por lo que viene. Amados, si queremos familias bíblicas en nuestros hogares,
requieren padres espirituales. Le hablo a los padres en este momento. Sus hijos no van a venir a la iglesia porque usted se los imponga. Ellos quieren ver que usted y yo vengamos a la iglesia porque amamos a Dios, no por religión. Sus hijos van a servir a Dios porque nos van a ver a nosotros como padres involucrados, dando nuestra vida sacrificialmente en el llamado de Dios según los dones que nos ha regalado. Nuestros hijos van a orar más cuando nos vean a nosotros orar más. Nuestros hijos querrán alabar y adorar a Dios cuando nos vean a nosotros llorar, que ser quebrantados adorando a Dios. La familia no se logra ser bíblica solo por anhelos emocionales. Yo quiero que mi familia sea cristiana. Yo quiero que mi familia sea espiritual. No por su deseo se va a lograr. Se va a lograr siendo los modelos bíblicos que Dios espera que seamos. Ahí usted da un fuerte amén, iglesia. Jóvenes que aún no se han casado, un día se van a casar y serán padres. Y es algo maravilloso. Les animo a que no se pierdan esto. Pero se requiere que desde ya jóvenes podamos comenzar a construir estas virtudes, estas cualidades, características que en la Biblia podemos ver, para que un día los que son varones y se van a casar seamos este tipo de como Job lo fue, y las que son mujeres también puedan emular estas características, porque ahora es para todo hijo de Dios. Ahora este hombre impacta con su vida, y escúcheme bien. Sabe que más adelante usted va a poder ver que estas mismas características Dios mismo las sostiene. Y Dios mismo se encarga de decir al diablo: mira, no has considerado a mi siervo. Y Dios mismo habló de estas características. Significa que Dios estaba aceptando y declarando que estas características eran una realidad en la vida de Job. Amados, no basta con ser parte de una iglesia, no basta con ser parte de un ministerio, no basta con ser parte de una directiva cristiana, no basta con solo ser servidores eclesiásticos, ancianos pastores, ser pastores o ser ovejas. Necesitamos volver a la Biblia para ser como Job, que era un hombre que reflejaba a Dios, que era intachable como esposo, como padre, como ministro de Dios, para mostrar en su hogar las virtudes de Cristo. Amados, ¿por qué es importante entender estas 4 características? Porque nuestros hijos necesitan hoy modelos, no palabras. Mi hijo necesita ver a Dios a través de lo que yo le voy a reflejar de Dios. Mis hijos un día serán buenos esposos si yo soy un buen esposo. Mis hijos un día serán buenos padres si yo desarrollo una buena paternidad sobre ellos. Y eso me lleva a entender que los padres que estamos aquí, padre y madre que estamos acá, somos los maestros de nuestros hijos en la casa. Es un papel que hemos olvidado desarrollar por ocuparnos en tantas cosas, por convertirnos en proveedores, alcahuetos, en lugar de ser los padres espirituales que nuestros hogares necesitan. ¿Y sabe por qué lo hemos vuelto así la sociedad? Porque los padres que estamos aquí, algunos de nosotros, tenemos tantos pecados que nos avergüenzan, que no tenemos la autoridad moral para decirles qué hacer, ni mostrarles con el ejemplo, porque no tenemos esa autoridad moral para hacerlo. Pero en el nombre de Cristo, si hemos fallado, se vale pedir perdón y comenzar a cambiar esa realidad para que en nuestros hogares comience a brillar la luz de Cristo y que otras familias sean impactadas y quieran venir al Evangelio por lo que nosotros hemos de mostrar para Cristo. Ahora bien, estas virtudes y cualidades, todo padre está en la obligación bíblica de desarrollarlas para poder honrar a Dios y que nuestras familias comiencen a desarrollar